Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 8 de octubre del año 2024, martes 27 del tiempo ordinario. La iglesia, el color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 24. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo de las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ninguno otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a la región de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Hermanos, este testimonio de Pablo, que es un testimonio fuerte, que es un testimonio en donde él en todo momento está hablando acerca de su conversión, acerca de la forma en cómo él veía a su religión, veía la ley, pero también cómo desde su punto de vista veía a los que seguían a Cristo. Por último, sabemos que Dios lo convierte en un verdadero emisor de fe, en un verdadero hombre que lo convierte en una verdadera herramienta para el Evangelio. Porque al final del texto, la misma gente lo está diciendo. El que antes nos perseguía, hoy nos bautiza, hoy nos convierte, hoy predica la fe, que es la fe de Jesucristo, que es la fe del Señor. Hermanos, nosotros en algún tiempo fuimos como Pablo, pensando que hacíamos un bien cuando en realidad, desconociendo de una manera completa nuestra fe, hacíamos el daño a los hermanos. Por eso Pablo nos invita en todo momento a estar apegados a Él, a estar apegados a Jesús, a estar conscientes de que para quien servimos es para Dios, a través del Hijo, sí, pero a través también de los dones que Él nos da. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan,
siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Mientras que algunos se esfuerzan por hacer, otros se esfuerzan por conocer. María, a los pies de Jesús, se sienta a escucharlo, se sienta a contemplarlo, se sienta a conocerlo. En cambio, Marta, en los quehaceres, no tiene tiempo para voltear a Jesús, no tiene tiempo para escuchar a Jesús, tampoco tiene tiempo para platicar con Él. Está inmersa en los quehaceres. Si lo vemos desde el lado de vista de trabajo, Marta tenía razón. Alguien tiene que hacer las cosas. Alguien tiene que atender a los invitados. María, en cambio, también tiene razón. Hay que darse ese tiempo para contemplar, para escuchar, para interiorizar, para crecer. Por eso esta lectura nos enseña esas dos partes. Hay que hacer, también hay que crecer. Hay que actuar, también hay que hacer una pausa para alimentarse. Las dos nos representan. Y así como Pablo, en su primer lectura, nos dice que él era un celoso, porque no se sentaba, no tenía el tiempo para meditar verdaderamente la ley. Él solamente la aplicaba conforme la había conocido. Pero cuando conoce a Jesús, tiene ese tiempo y ese momento para escucharlo, para contemplarlo, para darse ese momento y decir: a ti es el que persigo y a ti es el que de ahora en adelante voy a predicar. Hermanos, estamos iniciando esta semana número 27. Y así como vemos a Marta, a María y a Pablo, que cada uno en su momento se dio un tiempo para actuar y un momento para escuchar, también nosotros debemos darnos ese espacio, ese lugar, esos minutos para poder contemplar al Señor y poder actuar en favor del hermano y a cómo nos lo pide el Evangelio. Hermanos, Dios los bendiga.